Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles esta tarde. Hola, Mau, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, José, José, ¿cómo estás? Muy bien, Emanuel. Luz, Manuel, Mauricio. Pues muy contentos de estar en esta nueva eh, época con estos programas que tenemos y hoy traemos un tema que es relativo al tema de la familia. Seguramente para ustedes, como, pues está en su experiencia este tema que de pronto llega a los espacios de análisis en relación a esas como certezas o esas ideas de mucha gente que piensan que todos los miembros que interactúan dentro de su familia son gente buena, que hacen mal de pronto en estar desconfiando de lo que está ocurriendo con ellos, pero que cuando se preguntan de todo lo que les ha venido pasando, pues se dan cuenta que efectivamente no necesariamente se están encontrando con aquello que se imaginan que tendría que ser. Y pues esto evidentemente representa un inconveniente para cada una de las personas que están analizando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que haríamos, empezaría contigo, José, ¿la familia siempre es buena? Híjoles, pues mira, comienzo con un texto de Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que él lo que plantea es que estrictamente la familia surge como una necesidad digamos, de la cuestión de producción. Es decir, repartir roles, papeles, cosas, una serie de temas. Entonces, el afecto que se va construyendo puede o no estar presente. Y esta parte donde los que constituyen, digamos, en ese contrato de lo que será una familia, pues son personas cada una que viene con sus historias, con sus fantasías, con sus miedos y desde luego con sus dioses y sus diablos. Y de repente, pues se junta con otra persona que con lo mismo viene con su historia, con sus dioses y sus diablos, se juntan ahí y esperan que los diablos no salgan a bailar. O sea, salen a bailar porque, digamos, el concepto de la unidad de producción, era el concepto esencial, pues se ha ido, digamos, en algunos, digamos, sectores de clase, pues sí, desdibujando y en otros se va apoyando, ¿no? Es esta parte donde finalmente, mientras hagamos las cosas que están dispuestas en nuestros roles, pues podemos hacernos de la vista gorda de esas cosas raras que acontezcan y sucedan, de aquellos pequeños demonios que están haciendo sus cositas, y donde creo que hay un tema que tiene que ver con esto, que es el concepto de lo unheimlich en Freud, que debe ser traducido como lo desfamiliar, no lo ominoso, ¿no? Entonces, lo que ha sido familiar, esta forma de la familiaridad, que lo que construye son lazos de complicidades. Las familias son grandes relaciones de complicidad, son cómplices, ¿no? Entonces, cómplices en donde la ropa sucia se lava en casa, o sea, donde lo que se busca es que todo este sentido de lazo que hay en las familias se mantenga oscuramente, digamos, protegido de las otras familias que son iguales, pero mostrando siempre la idea prototípica de que caben en el registro ideal de la familia, de esas que aparecen en los anuncios comerciales en mi época de cereales, ¿no? Que todos comían juntos y se querían y eran buenos. En mi época de las camionetas. De las camionetas, ¿no? Las familias. Ajá. Entonces, y que bueno, esas pues son pues, obviamente producciones artificiosas, ¿no? En toda esta serie de cosas, vemos que el incesto existe, los abusos existen, la violencia intrafamiliar existe de formas brutales, la misoginia entre los miembros de la familia existe, o sea, las formas de violencia que se dan en el seno de la familia se pueden alcanzar hasta el coseno y lo tangente. Ay, qué fuerte, ¿no? O sea, es que hasta el simplemente hablarlo es muy complicado, muy complejo, porque finalmente no nos podemos abstraer a todo esto que haya estado presente siempre para todos nosotros. Y esto que decías de los trapos sucios se lavan en casa, estas líneas de complicidad que se forman y estos diablos que siempre aparecen, porque no hay una sola familia que esté exenta de estos diablos que aparecen, no hay una sola familia que esté exenta de estas complicidades. Y pues sí, evidentemente, pues cada una dentro de sus formas de vida están en ciertas condiciones
que pueden ser diferentes a otras, pero no por eso no hay diablos y no por eso no hay complicidades. Y creo que esto es mucho que parte de lo que estábamos, o de lo que yo refería al principio, ¿no? De esto que aparece, esto que llega a los espacios de análisis. Claro, y que donde, bueno, siempre este tipo de palabras como siempre y nunca, siempre tienen que despertar un poco la desconfianza porque es caso por caso. Digamos, la familia es ese escenario en donde se pueden dar cuestiones heroicas o cuestiones trágicas o cuestiones verdaderamente aberrantes, ¿no? Entonces es el caso por caso. O todas al mismo tiempo. Incluso, por supuesto. Entonces, pues bueno, la cuestión es que en efecto es un espacio que usualmente presta y se da para este cobijo, para una serie de cuestiones, digamos. No por nada la mafia se consideraba eso, la familia, ¿no? La Cosa Nostra y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias en donde podemos escuchar desde este discurso relativamente común de una madre defendiendo a un hijo que hizo algo terrible, diciendo, pero es imposible que lo pudiera hacer, aún sabiendo en ocasiones que lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar en donde esto que mencionaba José me parece muy relevante, que esos diablos nunca están exentos en las condiciones humanas. Uh-huh. Eso es humano. Freud, ya con un texto como 3 ensayos sobre una teoría sexual, pues nos pone sobre aviso de que no hay nada establecido en lo humano. Siempre hay algo que generar, y esa expectativa que tenemos de la familia en ocasiones puede ser maravillosa y en ocasiones puede ser terriblemente peligrosa. Insistiría caso por caso y mucho en razón de, bueno, cómo fue constituida ese núcleo, ¿no? Entonces es sumamente interesante, como tú lo señalabas hace un momento, Luz. Híjole, qué complicado es entrar en un territorio de este tipo porque, insisto, la familia es el escenario, la literatura, el cine nos ha prestado todo este tipo de posibilidades de pensar a la familia como un escenario en donde se da todo: heroísmo, tragedia, perversidad, ¿no? Así es. Ahorita que estabas hablando del tema de las madres, del asunto de la mafia, pienso que, no me acuerdo en dónde lo leí, no voy a citar la fuente, pero que el principio de que se hubiera roto todo el asunto de la mafia italiana en su momento obedeció a unas primeras acciones de ciertas madres que comenzaron a darse cuenta que todo eso que estaba ocurriendo y que estaba verdaderamente dejando tan mal, descomponiendo tanto lo que se estaba viviendo, o sea, cómo se estaba derrumbando todas las propias familias y la sociedad completa, comenzaron a denunciar a los hijos que estaban involucrados con ese tema. Entonces, a partir de esas denuncias, en las cuales las madres toman distancia, seguramente no porque no quisieran a sus hijos o no los amaran, seguro sí, ¿no? Pero hubo esto que inclusive hablamos en el programa pasado, esta posición crítica, que me parece que se vale, o sea, se vale pensar que hay algo del otro lado, no importa que sea un miembro de la familia, pero que eso está descomponiendo y que puede perjudicarse y perjudicar a todo el entorno, y que puede tomar distancia para poder tomar una acción con la que verdaderamente puede estar coincidiendo. Entonces, este asunto de estas denuncias fueron las que comenzaron en principio a hacer que fueran a atrapar a los que estaban involucrados en este tema, y ahí fue como se empezó a destejer estas formas de redes y empezaron ya a poder capturar y a poder poner un orden diferente. Entonces, este tema de tomar distancia, este tema de los ideales de la familia que no están vistos desde esta manera que, por ejemplo, tú estabas poniendo, José, de Engels, pues creo que nos permiten la posibilidad de pensar de una manera diferente esta construcción, ¿no? Es que, o sea, si el centro de la relación es la complicidad, si se rompe la complicidad, se rompe toda la estructura que se maneja ahí. Sin embargo, en México hay una escritora, no estoy seguro si es Cercovich o alguna de ellas, que proponía a las mamás de los narcotraficantes que hablaran con sus hijos, con todo ese tipo de cosas. Porque lo que ella decía, cosa que es verdad, es que las madres eran las principales cómplices de todo esto que estaba sucediendo. Que esta parte en donde ellas se sentían como regaladas por toda esta serie de
de satisfactores con los que venían los hijos, televisiones, camionetas, coches, casas, no sé qué, evidentemente ellas sabían de dónde provenía todo esto. Entonces, que lo que esta escritora mexicana proponía era precisamente pues que si las madres hacían algo así, como decir, hijo, no, eso podría tener un efecto muy grande. El tema es que no lo hacían, o sea, son cómplices de todo eso. Hay documentos, por ejemplo, sobre Al Qaeda y sobre los grupos estos de la nación islámica y todo esto, que precisamente lo difícil, por ejemplo, para la contrainteligencia de eso, es que las redes en que se sostienen son familiares. Entonces, todo es un sistema donde el primo protege al hermano del otro. Entonces, son redes en donde son difíciles de ser cooptadas, que se pueda coludir alguna de las cuestiones, porque el efecto es muy grande, ¿no? Entonces, que también está todo este sentido de donde históricamente tenemos esta forma de pensar que no necesariamente, ojalá las mamás pudieran hacer una denuncia, una posición crítica y todo tipo de cosas, o lo que son, o cómplices, ¿no? Esta idea de ser cómplices de todos estos movimientos, o las familias en este sentido islámico, que pueden generar las condiciones de que los grupos de la yihad pues sean como impenetrables, ¿no? Entonces sí creo como que es lo que tú planteas, es un concepto muy complejo. Por eso, o sea, si vemos las mitologías, Coyolxauhqui y Huitzilopochtli eran hermanos y uno mata al otro, Rómulo y Remo eran hermanos y matan uno al otro, Caín y Abel, hermanos y matan uno al otro, las persecuciones, la titanomaquia, en el sentido de que se mata al padre, se mata o sea, hay toda una serie de complicidades, ¿no? Entonces, creo que las historias de las familias siempre han estado llenas de tensiones, de contradicciones, de eros y tánatos, ¿no? De jugándose en esos espacios en donde está lo público y lo privado, donde está aquello de los imperativos tan feroces de ser un buen hijo, ser un buen hermano, ser un buen esposo, ser una buena esposa. Y entonces donde a veces el sacrificio por caber en el rol puede ser el destruir tu propio, digamos, la verdad de tu deseo, ¿no? Negarte como persona, y eso no puede no tener consecuencias en tu papel, ¿no? O sea, resentimientos, corajes con los hijos, con el esposo, con el hermano, o sea. Entonces sí creo que precisamente lo que nos llega a los espacios analíticos, pues es esa cruda condición, ¿no? Estaríamos pensando, entonces, creo que es importante ponerlo así, que la familia no es algo como lo que en muchísimas ocasiones pensamos, como que es natural, como que es algo que se produce como una manera consecuente simplemente de poder establecer algún tipo de vínculo, sino que es algo que se construye, ¿no? Exacto, ese yo diría que es la parte más importante, es como todo lo humano, o sea, no es algo per se, sino tiene que ver con cómo se construye eso y qué tanto, incluso si ubicamos y notamos que hay problemas, qué tanto y cómo nos situamos respecto de ellos. Pero eso es una construcción, es como una relación de pareja. Puede ser una cuestión maravillosa o puede ser el peor de los infiernos. Es qué hacemos y cómo nos situamos respecto de eso. Entonces yo creo que es importantísimo ubicar esta cuestión. No hay un concepto per se, porque eso en sí mismo ya implicaría prácticamente un ideal. En realidad es qué hacemos y cómo nos situamos. Ahora, la cuestión es que a nivel familiar, pues no es solo cómo se posiciona uno, sino cómo nos posicionamos esos integrantes de la familia, ¿no? Entonces, definitivamente me parece que la clave es lo que acabas de mencionar, Luz. Es una construcción, como lo es una pareja, como lo es una carrera, como lo es un posicionamiento respecto de una actividad profesional, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, en el texto de la familia, de Lacan, claro, que es lo que propone, ¿no? Esta idea que es una construcción. Bueno, pues les invito a que hagamos otro programa en el que hablemos justamente de la posibilidad de la construcción de la familia a la luz de todo esto que acabamos de ver ahora. ¿Les parece? Muy bien, claro. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes y nos encontramos en la próxima. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Saludos.